¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Sebastián Gallego lo saluda desde Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos realmente muy preocupados, muy tristes, enfadados por lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Jerusalén, en Cisjordania. Es una agresión brutal por parte del ejército israelí. Usted ha hablado de 27 niños muertos. Ya la cifra, desgraciadamente, ha alcanzado 59 niños muertos. Es terrible y la comunidad internacional está obligada a tomar cartas en este tema para cesar esa guerra de genocida contra el pueblo palestino. Diputado, ¿en qué lugar se encuentra ahora? Yo estoy en Belén, cerca de Jerusalén. ¿Y cómo es la situación en este momento? Porque uno ve las imágenes del humo, del fuego, de los edificios que se caen y realmente no lo puede creer, ¿no? No lo puede entender. Si bien hemos vivido situaciones semejantes, si bien la historia entre Israel y Palestina data de muchos años, es muy difícil comprender que en el siglo que estamos viviendo sucedan este tipo de cosas y que mueran tantos inocentes. Cuéntenos cómo se vive, porque hemos escuchado también gente de Israel que, si bien tienen un sistema de alarma para refugiarse, el impacto que uno ve de un lado y del otro es completamente distinto. Por eso quería preguntarle dónde está y cómo se vive en este momento. Bueno, donde estamos en Belén, de momento no hay bombardeo israelí, por suerte. Lo que hay es una represión terrible del ejército israelí que deambula por nuestras calles, por nuestras ciudades, contra todas las manifestaciones pacíficas que están saliendo en contra del genocidio del pueblo palestino en Gaza. Así, pero el resto lo estamos viendo como ustedes a través de la pantalla de la televisión y a través de la comunicación con nuestros amigos, nuestras familias en la Franja de Gaza, que está viviendo unos momentos terribles, de verdad terribles. Familias enteras han sido exterminadas en los bombardeos a sus casas. La gente civil está pagando altísimo precio por esa agresión que lo que pretende es desmoralizar al pueblo palestino, es que abandone su deseo de libertad, de que acabe la ocupación israelí, que tengamos nuestro Estado soberano y en paz para que podamos convivir como cualquier pueblo del mundo, como el pueblo de ustedes o de cualquier país otro del mundo. Diputado, ¿por qué sucede esto? ¿Nos puede hacer una revisión histórica de la situación? Mire, esta desgraciadamente no es la primera brutal agresión del ejército de ocupación israelí contra el pueblo palestino. En 1967, Israel ocupa la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Desde entonces sigue ocupando esa parte del territorio palestino donde vivimos casi 5 millones de seres humanos. 2 millones en Gaza, 3 millones en Cisjordania, separados por 90 kilómetros de territorios ocupados por Israel. Pues bien, desde aquel entonces, la comunidad internacional ha tomado muchas resoluciones, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que obligaban a Israel a abandonar los territorios ocupados militarmente. Pero, por desgracia, con el apoyo de Estados Unidos y otras potencias, Israel se ha negado a cumplir con ninguna de estas resoluciones y mantiene su ocupación de nuestra tierra, de nuestro pueblo, sigue confiscando tierras. Gaza en particular, desde el 2007, vive bloqueado totalmente por tierra, mar y aire. Viven en un gueto cerrado. 2 millones de seres humanos no pueden ni salir ni entrar si no les permite la autoridad militar israelí que entren o salgan. Y esto es para personas en número muy reducido. Por lo tanto, es una situación de ocupación clara, tajante, que todo el mundo lo conoce, pero que desgraciadamente este mundo que está contemplando esta masacre no se ha movido realmente para obligar al ocupante, al ejército israelí, de abandonar nuestra tierra y que tengamos
nuestra vida en libertad y en soberanía. Diputado, más allá del reclamo pacífico del pueblo palestino, también existe Hamás. ¿Qué es Hamás? Hamás es un producto de la ocupación. Mire, Hamás fue creado en 1988, muchas décadas después de la ocupación israelí de nuestra tierra. Es parte de la resistencia contra la ocupación. Hamás no se creó para atacar a Tel Aviv, sino para conseguir, con el esfuerzo de otras organizaciones palestinas, que Israel abandone la ocupación de nuestra tierra en Cisjordania y Gaza. Por lo tanto, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus métodos, con su forma de ver las cosas, pero Hamás no es la causa, es el resultado de la ocupación israelí a nuestra tierra. ¿Usted lo considera como un organismo de defensa? Es un movimiento de resistencia. Jamás no ha ido a ningún país, a otro país, para atacarle. Jamás los militantes de Hamás en Gaza están en su territorio, en su tierra natal, donde nacieron, y están siendo atacados por el ejército israelí. Por lo tanto, Hamás, para desmantelar quizás Hamás o cualquier otro grupo que utiliza las armas, es conseguir la paz. ¿Y cómo se consigue la paz? Es acabar con la ocupación. Es una fórmula matemática muy clara, muy sencilla. Jamás no es la causa, es un resultado de la ocupación, de la represión, de la sistemática aniquilación de nuestro pueblo. Diputado, ¿se puede llegar a profundizar este conflicto? El viernes los medios internacionales habían publicado en la mayoría de los portales que Israel había comenzado el ataque por tierra. Finalmente después eso se desmintió porque hubo un error en la traducción, pero no deja de ser una amenaza permanente y uno no sabe a dónde puede terminar. Lamentablemente usted recién nos comentaba que la cifra de chicos que perdieron la vida luego del ataque ascendió en 3 o 4 días de 27 a más de 50, con todo lo que ello significa. ¿Qué puede llegar a pasar en las próximas horas si esto sigue así? Ojalá se consiga un cese del ataque israelí sobre la franja de Gaza, porque cualquier minuto que pasa, no digo día, cualquier minuto, hay más víctimas, y son víctimas civiles, son ciudadanos que viven en sus casas. Ahora en las escuelas de Gaza viven, han refugiado en ellas 43.000 ciudadanos palestinos de la franja de Gaza para escapar de la masacre. Por lo tanto, lo que deseamos es que pare esa guerra contra Gaza y que la comunidad internacional se profundice algo más en cómo conseguir que no se repita esto dentro de 2 años o de 5 años. Y para que no se repita, tiene que ser la legalidad internacional. Las Naciones Unidas, sus resoluciones son que pongan la base de una paz duradera y definitiva que permita al pueblo palestino y a los israelíes vivir en paz. Pero mientras hay un país que ocupa a otro pueblo, nunca habrá paz, porque usted puede imaginarlo, los palestinos no vamos a estar por la calle abrazando al soldado de ocupación israelí, lanzándole flores. Tenemos que resistir la ocupación, es nuestro derecho legítimo. Como lo han hecho en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en todas partes, en Rusia. Todo el mundo se enfrentó a la invasión del ejército nazi. Pues estos no les llamaron terroristas, les llamaron héroes nacionales, patriotas. Pues bien, nosotros estamos defendiendo nuestra tierra de una invasión que ya dura muchas décadas. Que queda alguien que llame a nuestro pueblo terrorista es porque es parte de la ocupación, como es la política de Estados Unidos. Yo aquí en Belén siento que quien me agrede y me ataca no solamente es el ejército israelí, sino es la administración norteamericana también, que hoy mismo ha declarado que da al ejército israelí ayuda militar por aproximadamente $875 millones. Esa ayuda militar, ¿a dónde va?
va a masacrar a nuestro pueblo en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén. Estamos hablando con el diputado Fayet Esaca, directamente está instalado en Belén, muy cerquita de Jerusalén. Diputado, le hago una consulta que tiene que ver con lo que ha dicho hace instante nada más. Llama la atención la falta de reacción de la comunidad internacional y bueno, ¿a qué se debe, piensa usted a qué se debe esto? Digo, porque no hay muchos países que condenen precisamente lo que usted está diciendo, esto de la ocupación de Israel sobre Palestina. Pues mire, hay 139 países en el mundo que han reconocido a Palestina y al Estado de Palestina bajo la ocupación. El problema nuestro no es el número de países que condenen o reconozcan, sino hay una política de Estados Unidos histórica que ha hecho de la causa israelí de ocupación causa suya. Y realmente Estados Unidos impone su criterio tanto en las Naciones Unidas como en otras partes. Pocos países se atreven a contrariar el postulado de Estados Unidos de Norteamérica. En las Naciones Unidas iban una semana discutiendo sacar una publicación, un comunicado, y Estados Unidos lo está vetando día tras día. ¿Cuántos vetos ha utilizado Estados Unidos en el Consejo de Seguridad? Vetos a resoluciones que condenaban a los ataques y la agresión y la ocupación israelí. Mire, mientras Estados Unidos sigue siendo considerado como el gendarme mundial, pues realmente el pueblo palestino y otros pueblos en el mundo lo tenemos muy crudo, muy difícil, porque Estados Unidos, en el caso palestino, se ha puesto claramente y históricamente a favor del ocupante de nuestra tierra. ¿Cuál es la respuesta, diputado, de los países vecinos? Porque, bueno, muchas veces uno puede recibir muestras de apoyo, sobre todo condenando la guerra, y me parece que cualquier conflicto debería dirimirse en términos, a esta altura de la vida de la humanidad, pacíficos. Pero bueno, más allá de la manifestación que hizo el presidente en la Argentina, Alberto Fernández, condenando el ataque de Israel y algunos otros países de Sudamérica, ¿cuál es la opinión de sus vecinos? Digo, de Jordania, del Líbano, de Siria, de Irak, de Egipto, de Arabia Saudita. Si me pregunta por la respuesta popular de la gente, sí, están en la calle en estos momentos. Están en las manifestaciones millonarias, de millones, desde el Yemen hasta el Líbano, de Argelia, Marruecos, todos los países. Está el mundo árabe, la gente de a pie se está movilizando, y no es la primera vez, sino de forma continua, a favor de la causa palestina, de la justa causa del pueblo palestino en su lucha por la libertad y la independencia. Ahora, si me pregunta por la reacción de los gobiernos, lamentablemente muchos de estos gobiernos están donde están, en sus sillones de gobernación, gracias a la protección de Estados Unidos. Por lo tanto, no pueden enfrentarse a los deseos del amo. Eso es tan claro y evidente que es realmente brutal de tan claro que es. Pero hay una distancia abismal entre el pueblo árabe y los gobernantes, sobre todo de los países del Golfo, etcétera. Diputado, hoy la zona más atacada, o la zona donde se produjo la mayor cantidad de muertos, es en Gaza, ¿o hay algún otro lugar de la región que también ha sido bombardeado? Bombardeado solamente Gaza, y como usted sabe, Gaza solamente apenas tiene 385 kilómetros cuadrados, donde viven hacinados 2 millones de seres humanos. Cualquier bomba, cualquier misil israelí que cae en Gaza, cae sobre la cabeza de las personas, de los ciudadanos de la Franja de Gaza. Calles enteras han sido arrasadas. Ahora están amenazando de destruir 2 escuelas donde están refugiados gente que ha escapado del terror del bombardeo israelí. Están bombardeando la infraestructura. Varios edificios de 15 plantas para arriba han sido destruidas totalmente hasta sus cimientos por los bombardeos de los aviones norteamericanos en manos de pilotos israelíes.
con la excusa de que en algunos de estos edificios hay una oficina de información de Hamas. Mire por donde cientos de familias de cada edificio de estos han tenido que salir corriendo con lo opuesto para refugiarse, no morir enterrados bajo los escombros. Esto es lo que está ocurriendo. Y ahora, mientras le estoy hablando, estoy viendo ataques continuos de la aviación y de los cañones de largo alcance del ejército israelí sobre la franja de Gaza. Por lo tanto, estamos contabilizando cada vez más pérdidas humanas, más pérdidas económicas y sobre todo creando más odio en la región que va a dificultar todavía más alcanzar una paz justa y duradera. Diputado, le agradecemos el contacto, lamentamos muchísimo esta situación que está ocurriendo allí en Medio Oriente y sobre todo la pérdida de víctimas, que como usted decía se aumentó más de un 50% durante el fin de semana. El viernes había 27 niños que habían perdido la vida durante los bombardeos y hoy a esta hora de la mañana acá, tarde allí en Palestina, tenemos un número superior a 50. Rayed Saka, esperemos que esto se supere pronto y gracias por el contacto. Gracias a ustedes por su información. Hasta luego, que tenga buen día. Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes.